hablar estrictamente sobre la pertinencia de los apócrifos para hoy. Y un hermano y una hermana me quedan mirando ahorita y me dicen, ya Tensi, ¿eso para qué me sirve? ¿Para qué sirven los apócrifos en mi vida, en la iglesia? Y le dije, mi hijita, de mucho. Y eso es mi trabajo ahorita. Ir, precisar la influencia de los apócrifos en la eclesiología, en la teología, en la comunidad, hasta en nuestra teología personal. Pero para eso quiero precisar algunas cosas. Voy a precisar. No confundamos, como lo dijo Santa, los apócrifos con los deuterocanónicos y los libros de los santos padres. Y quiero precisar esta información. Tener conciencia de qué literatura es y no es apócrifa ha sido a través de un proceso. Hace 500 años, la concepción de los apócrifos o de los deuterocanónicos era menos que ahora. Ahorita, en la academia bíblica ya hay claridad de cuáles libros son deuterocanónicos, qué libros son canónicos y qué libros son apócrifos y qué libros son de los santos padres. Ahora, en el Antiguo Testamento se canonizó los libros de Santo en el concilio de Yandia a finales del siglo I, a partir del año 95 después de Cristo. Y se sacaron 7 libros que antes de que se canonizaran lo tenían como libros iris. Fijaros, 7 libros escritos hacia el siglo II antes de Cristo. ¿Cuáles eran? Tobías, los 2 libros de los Macabeos, ¿sí se acuerdan? Sabiduría, Eclesiástico y también porciones de Daniel. Esos libros los sacaron del canon oficial del siglo I después de Cristo, porque no los consideraron que fueran libros inspirados y hubieron razones. ¿Y sabe quiénes hicieron el canon de Yandia? Los ortodoxos, siempre los fundamentalistas, los judíos que estaban en lucha contra la iglesia primitiva, porque en ese momento la iglesia ya existía y la iglesia sí los usaba. Acuérdense, la iglesia usaba esos libros. Y antes de que se formara el canon oficial en el concilio de Yandia, esos libros eran leídos por los mismos cristianos y por los mismos judíos, pero muchos de ellos se escribieron en griego. ¿Y sabe qué hicieron los judíos ortodoxos de Yandia para pelear contra los cristianos? Porque los cristianos usaban la versión griega. ¿Sí saben cuál era la versión griega? La traducción del hebreo al griego, especialmente la Torá, una traducción hecha 250 años antes de Cristo, y esa versión se llama la Septuaginta, y el Nuevo Testamento citaba la Septuaginta griega. Hay mucha influencia de la teología de la Septuaginta griega en el Nuevo Testamento, y la Septuaginta griega también tradujo del hebreo al griego los 7 libros que ya los excluyó. Lean la versión griega y están los 7 libros. Están los libros de Esther, están los libros de Barú, el libro de Tobías, Macabeos y Segunda de Macabeos. Y en ese momento como que se intentó llamar a sus libros apócrifos. Mentira del cachudo. Porque si son apócrifos esos 7 libros, ¿por qué el Nuevo Testamento fue influenciado por la teología de esos 7 libros? Y es más, cuando Jesucristo leyó en Lucas 4 el rollo, está leyendo de la Septuaginta griega que incluye esos 7 libros. ¡Ay, pero lo lindo es que un grupo de judíos que discrepaban con los judíos ortodoxos, y miren, y entendamos por qué hicieron el canon de Yandia, era para pelear contra los cristianos que usaban la versión griega del Antiguo Testamento, y en esa versión griega se usaban los libros
que ahorita se llaman apócrifos. ¿Estamos claros? Una influencia. La virginidad de María es una influencia de la Septuaginta griega, más que de los propios libros en el texto hebreo. Y miren, había otro grupo de judíos que eran picados. Los judíos de habla griega en Alejandría. ¿Sí saben? Esos griegos, esos judíos de la diáspora que vivían en Alejandría, en Egipto, se quedaron inconformes con el canon hecho por los judíos ortodoxos de Palestina del Concilio de Yannai. ¿Y saben qué hicieron estos caballeros? Hicieron otro canon. Es lo que se llama el canon alejandrino. Y en el canon alejandrino hicieron algo muy fantástico, como diría Rafael, maravilloso, corazón maravilloso. En el canon alejandrino, ¿saben qué hicieron? También eran respetuosos con la tradición ortodoxa, eran respetuosos. Volvieron a aceptar el canon del Antiguo Testamento, aplaudido por el Concilio de Yannai hacia el año 96 después de Cristo, y sumaron los otros 7 libros que excluyeron. O sea que respetaron el canon oficial y sumaron los 7 libros. Y ahí se llamó libros deuterocanónicos, que significa un segundo canon. Y es más, la Iglesia Católica antigua aceptó los 2 cánones, Yannai y el alejandrino, hasta que aparece la Reforma Protestante. También los protestantes en un comienzo lo aceptaron. Un ejemplo, la primera traducción al español de la Biblia del oso, que Amparito Cui, lo antiguo, con qué corazón esa versa, que tenemos que una de las 8 copias la tenemos aquí en el seminario. Y en la Biblia del oso también se tradujo los deuterocanónicos y otros más, aparte de los 7. 10 textos apócrifos y no apócrifos se tradujeron. Bueno, el punto es, en la erudición actual, técnicamente, no se les considera apócrifos ni a Tobías ni a los macabeos, sino libros deuterocanónicos. Y esa nomenclatura la usan los académicos protestantes de Europa y la Iglesia Católica. A mí me da una rabia que digan macabeos apócrifos. Un momentito, eso lo dijo el pastor Chucho en la iglesia, pero cuidado. La academia seria, aunque sea evangélica, respeta esos libros como deuterocanónicos. El hecho de que nuestras Biblias no se incorporen no significa que se les excluya. Nuestra Biblia aceptamos el primer canon, está bien. La Biblia protestante acepta el primer canon del Antiguo Testamento, pero no podemos ser respetuosos. Y miren, como me tocan las teologías, hay una rica teología en esos 7 libros. Leanlo. Un ejemplo, los 2 libros de los macabeos. ¡Qué preciosura! Para mí, en los libros extrabíblicos y bíblicos, donde mejor se dibuja una teología del martirio, es Macabeos. Macabeos. Una teología de la esperanza cuando un pueblo sufre. Y vean el contexto histórico de los macabeos. Era la invasión de los seleucidas, ¿se acuerdan? Cuando Antíoco IV de Epífanes, que profanó el templo de Jerusalén, en el lugar santísimo, sacrificando animales que para mí es rico, abominables, como el cerdo. Ay, tan rico que es el animal, un hornalito, una finalita. Pero para los judíos era un animal abominable. Y Antíoco IV de Epífanes profanó el lugar santísimo, sacrificando animales que en la ley judía no se le veían como animales saludables. Y eso fue acompañado con una persecución de los seleucidas contra la fe judía. Y esos 2 libros de los macabeos cuentan
narra la historia que los hermanos macabeos lideraron un grupo de resistencia y no apostataron de su fe. Morían por la fe judía. Dígame si eso no es bonito. Una teología del dolor. Y cuenta que una mujer fue martirizada y antes de matarla sacrificaron, martirizaron a sus 7 hijos y ella no apostató. Oiga, qué preciosura de teología. Y esa teología del dolor de los macabeos nos sirve para ahorita, porque vivimos momentos difíciles. Es una buena teología. Y yo no veo ningún libro del Nuevo Testamento ni del Antiguo que haga una teología del dolor como lo hace Macabeos. Dijo mi amiga, la que vende choclos, disculpa nomás. Mi amiga María. Me encanta y tengo una obsesión compulsiva por el Evangelio gnóstico de Tomás. Disculpa nomás. Y me encanta el Evangelio de Judas. Me encanta. Me atrapa. Quiero terminar mi intervención precisando de los 2 evangelios. Hablemos del Evangelio gnóstico. El Evangelio gnóstico de Tomás fue descubierto en el año de 1945 en Egipto, en Al-Mali, en el Alto Egipto, cuando descubren unos rollos y habían varios evangelios apócrifos, entre ellos está el Evangelio gnóstico de Tomás. Pero ¿qué es lo que más me llama la atención? Los eruditos están discutiendo la edad cuando se escribió, y hay una teoría que toma más peso cada día, que ese libro, ese evangelio se escribió antes que los propios evangelios canónicos, y se está creyendo que se escribió alrededor del año 50 después de Cristo, antes de que Marcos escriba. Como dijo el griego, ¡wow! Y miren, cuando se descubre en el año de 1945, en Al-Mali, la versión que se descubre fue en copto. Usted sabe que la lengua copta era una lengua de la última parte del antiguo Egipto que tiene la mayoría de las letras griegas, en letras mayúsculas, letras unciales. Pero ese texto se descubre que depende de un papiro más viejo que el propio Evangelio de Tomás. Parece que el manuscrito copto dependió de un manuscrito griego. No es un relato, solamente habla de 114 proverbios de Jesús, dichos de Jesús. Y 17 dichos fueron tomados de otro manuscrito más viejo. ¿Se acuerda que en el año, y ya lo dijo Santa, en el año de 1898 se descubren los manuscritos del Osirinco? ¿Se acuerdan? Osirinco en Egipto. Y entre esos manuscritos Osirinco se descubre un manuscrito griego antiguo que se acopla con el Evangelio gnóstico de Tomás. ¿Y qué dice ese Evangelio? Escuchen bien. Jesús lo presenta en una forma juvenil, jovial, chistoso, cuenta muchos chistes. El Cristo humano. Y ese evangelio ayuda a reconstruir cómo fue Cristo como humano. Porque los evangelios canónicos presentan un Cristo sacro, que casi fue santo. Serio, ni se ríe. En cambio, el evangelio gnóstico de Tomás, que usa el escrito de Osirinco, presenta un Cristo jovial que se pone a contar chistes y los discípulos se enojan con Jesús porque es muy chistoso. Este Cristo me gusta a mí. Lástima que no dice. Ay, me gustaría que la iglesia de Dios hiciera algo loco, que el supresor general diga en la próxima asamblea: vamos a comenzar en la vida de la iglesia de Dios el evangelio de Tomás. Oye, me gusta ese evangelio. O sea, no
no presenta a Cristo como lo suele presentar los evangelios canónicos sacros, sino juvenil. Y ojo, estamos hablando posiblemente de un escrito antes de los canónicos, con griego letras cruciales. Y la forma con que concibe el reino de Dios me gusta más todavía. ¿Y sabe qué es lo que no le gustó a la Iglesia Católica de ese evangelio? Que ese evangelio ataca la estructura religiosa de la Iglesia. Acaba con la institucionalidad de la Iglesia. Presenta un Cristo que no le importa las estructuras, sino estar con la gente. ¿Dónde me quieren encontrar? Dice uno de los proverbios, los 114 del gnóstico. ¿Dónde me quieren encontrar? Estaré con los niños en una piedra. Interesante. Interesante. Critica la estructura. Bueno, es que también por eso lo mataron, por acabar con la estructura del judaísmo. Bueno, chicos, cosas así. Y no se vio el evangelio de Judas. Como dijo la telenovela Laberinto de Pasiones.